Buenos días, amados hermanitos. Dios les bendiga. Me da gusto verlos a todos y también a papás, ¿verdad? A los varones también que están aquí. Es bueno porque también hoy en día hay muchos varones que están criando a hijos solos. Se está dando también mucho el caso, ¿verdad? Y bueno, pues el motivo de este tiempo que los invitamos a venir es para poder hablar acerca de la disciplina y la corrección correcta que le debemos de dar a nuestros hijos. Y esta inquietud, gracias, comenzó ya hace mucho tiempo. Como saben, mi esposo y yo estamos encargados en la iglesia infantil de hace tiempo. Y lamentablemente nos ha tocado ver a muchos niños que hacían berrinches, que contestaban feo a las maestras, pero lo más preocupante que en su tiempo también empezaron a golpearlas a las maestras. Entonces fue como, pues, preocupante saber en este caso de la disciplina y de la corrección. Al igual que ustedes, pues yo también tengo dos pequeños, ¿verdad? Que están en la misma etapa y que también a veces pues se portan mal. Marquitos y Nerea, ¿verdad? Y a veces también nos hacen berrinches. Y que como todos, como los míos y los suyos, también pues no son nacidos de nuevo. Que ellos traen consigo la naturaleza pecaminosa. Sí saben, ¿verdad? Que a los niños no se les enseña a hacer lo malo porque ya saben, naturalmente empiezan a mentir, empiezan a guardar cosas, hacen algo y cuando ven a mamá luego se esconde. Y están chiquitos, o sea, no, ¿quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que eso era algo malo, verdad? Es la naturaleza pecaminosa que traen consigo mismo. Y nosotros, como papás, debemos de corregir. Y la pregunta sería, ¿y cómo? ¿Cómo debemos de corregirlo? Conforme a la palabra de Dios, ¿cómo? Bueno, pues vamos a aprender lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos siempre que basarnos en lo que está ya escrito en la Biblia, en lo que Dios nos dejó, no en nuestros pensamientos o sentimientos, en psicología humana tampoco, no, sino que lo que ya Dios dijo, ¿sí? Y quiero que sepan que esto que les voy a compartir, tengo mucho tiempo, fácil, unos 3 años, ¿verdad? Que Dios nos los dio, pero pues primero teníamos que aprenderlo, mi esposo y yo, y después aplicarlo en los niños. Y pues aún estamos trabajando en algunos puntos que nos hacen falta también. Y vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque también Dios nos va mostrando más cosas diferentes con cada uno de ellos. Entonces, vamos a orar para preparar nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí todos presentes, mi Dios. Prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, para estar atento a lo que tú me quieres hablar, para estar anotando también. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, el disciplinar y corregir es una labor necesaria, que tanto como papá y mamá, ambos, deben de hacerlo. Al tener un hijo es una responsabilidad que no se debe de omitir. Pero muchos de nosotros, cuando tuvimos a nuestros hijos, no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos cómo disciplinar, no sabíamos cómo amar, cómo corregir, no sabíamos cómo ser papás, ¿verdad? Porque no había un manual. Algunos solo fueron papás como tenían entendido, o simplemente lo que aprendieron, repitieron los patrones que se nos habían enseñado, ¿verdad? El propósito de la disciplina es, póngale ahí, propósito de la disciplina es poder generar identidad con Dios, identificarse con el diseño de Dios hacia el ser humano, de una vida de un cristianismo que pueda verse. Dios la diseñó. Dios diseñó la disciplina y ahora nos la transfiere a nosotros, los papás. Y muchos de nosotros, como mencionaba, aprendimos a disciplinar con lo que vivimos
y lo que vimos de nuestros padres. Pero algunos, y más anteriormente, sufrieron demasiados golpes o una manera cruel hasta de ser corregidos. A mí me han tocado escuchar muchos casos de hermanitos de que me cuentan cómo sus padres eran tan abusivos con ellos, castigos o disciplina entre comillas, que hasta las encueraban con agua fría en la madrugada, y ese era su castigo. Muy feo que estaba. Y bueno, también no tan lejos hemos escuchado también en las noticias, ¿verdad? Como casos de violencia extrema por la frustración de querer disciplinar a su hijo. Año pasado, en enero, escuchamos mi esposo y yo una noticia de un papá en el Saus que ahorcó a su hija de 15 años porque llegó borracha. Y se fue tanta su frustración que la empezó a ahorcar. Entonces, ¿eso creen que sea disciplina? Al contrario, ¿verdad? Bueno, pero también hoy en día hemos visto también el extremo, que hay muchos padres que son permisivos, sin equilibrio, que los niños golpean a sus propias mamás, que los papás le tienen miedo a sus hijos. Bueno, en mi caso en el kinder yo he visto muchísimos casos de eso, de niños chiquitos de 4 años pateando a su mamá por algo que no quiere hacer, y es el extremo, ¿verdad? También yo me acordaba cuando estaba escribiéndolo acerca de un ejemplo de mi hermana y yo. Cuando teníamos 10 años, fuimos a la casa de una amiga de 10 años, y cuando llegó el tiempo de ya irnos, la amiga de mi hermana se enojó tanto que empezó a jalarle el cabello a su mamá, pidiéndole que nos quedáramos más tiempo. Hizo como 10 años y la mamá, no hijita, por favor, no hijita, y jalándole las greñas. Entonces, eso es el extremo de no poner disciplina, de poner al contrario, o sea, de permitir todo, ¿verdad? Y pues no nos vamos tan lejos. Aquí en Estados Unidos también hemos visto como niños, ¿verdad?, que sus papás han querido castigarlos o disciplinarlos y hasta han llegado a matarlos, ¿verdad? Hemos visto noticias muy fuertes en ese sentido. Entonces, póngala ahí. La disciplina no es un mecanismo para liberar mis frustraciones. No es una forma para desahogar el estrés que tienes como papá o una mamá que está tan estresada en la casa que ya cuando ya no aguanta, lo golpea, pero ya no lo disciplina, es golpearlo. Y eso no es un mecanismo para liberar mis frustraciones. Como la mamá, ¿verdad?, que encuentra cualquier cosa que tiene a su lado para pegarle. Que la cazuela, que el gancho, que el plato, o sea, cualquier cosa. Y eso no es disciplinar. La disciplina no es golpear o decir maldiciones, no es agresividad, no es amenazar sin cumplir. Por ejemplo, deja de hacer eso, hijo, deja de estar haciendo eso, porque si no, te voy a dar varita, o te voy a dar la mano, y así te la llevas amenazando al niño y nunca cumples lo que le dices. O ya nos vamos a ir, y si no cumples, entonces, ¿qué haces? Pues en lugar de formar, vas a deformar a los niños. Dice, mi mamá siempre me dice que me va a dar vara y nunca me da. O siempre dice que ya nos vamos a ir y nunca lo cumple. O deja de estar jugando, si no ya te vas a sentar conmigo. Y no. Entonces el niño son inteligentes. Y si tú estás amenazando pero no cumples, lo vas a deformar. ¿Sí? La disciplina es que ellos sientan dolor, pero no es violencia ni agresividad. La disciplina sí causa un dolor físico o moral. Otra vez repito, pero no es violencia. Entonces, no todo dolor es por la violencia, sino que es un dolor producido por la disciplina divina, con el propósito de corregir la mala conducta que traen por naturaleza nuestros hijos. La disciplina está basada en las Escrituras y en su palabra Dios, en la Biblia, tiene un fundamento, una norma. Está ya escrito, tenemos de dónde sacar para disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Acompáñenme a Hebreos 12:6.
Dice, Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Sí? Aquí vienen dos acciones que tienen aplicación de dolor, que es azota. Significa flagelar, o sea, que implica una acción de dolor, pero es una acción completamente de disciplinar. Y el punto más importante es el amor, ¿sí? Dice Dios que al que ama, Él va a disciplinar. El amor es la clase de amor de Dios, un profundo amor nacido de la mente de Dios, de manifestar cuidado perfecto hacia nosotros. Entonces, la disciplina es por amor, debe de ser por amor. Y entendemos que la disciplina siempre va a buscar nuestro bien y nos va a animar a ser perfeccionados. De igual manera, hermanitos, nuestra disciplina hacia nuestros hijos no debe ser un acto motivado por la emoción. Que ya estás bien enojada, estás bien enfadada y entonces vas a ir haciendo disciplinas. No, debe de ser un acto de amor. No por nuestras emociones, sino de una voluntad dirigida por el conocimiento de Dios. Una voluntad que se hace por amor a nuestros hijos y para transmitirle a nuestros hijos que Jesús debe ser reconocido en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hablar de amor de Jesús y tú lo estás golpeando? Tú estás demostrando lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de alguna mujer que es viuda, o una mujer en el que tiene a sus hijos pero que su marido se fue, o alguna mujer que cometió pecado de fornicación y quedó embarazada y antes de casarse quedó sola, ¿verdad? O a veces también el ejemplo de una mujer que sí tiene a su varón, pero que pues simplemente el varón no le ayuda, o no ayuda a la formación de los hijos, que a veces la mamá está sola y que forma sin una mujer, que el padre no está presente. Pues en estos casos, dice la palabra que Dios es quien ejerce ese rol de la disciplina. Dice en Salmo 68:5 que Dios es Dios de huérfanos y de las viudas. Y muchas veces la mujer que se encuentra en esta situación es mayormente bendecida. Cuando no existe esa personalidad del varón para ayudar a la disciplina, dice Dios que cuando tu marido o tu padre falla o el padre de tus hijos no participa y huye de la responsabilidad, entonces yo, Dios, entro en acción. El Señor dice, yo estoy en tu auxilio, yo soy padre de huérfanos y de la viuda. Y Él dice, yo me constituyo en el Padre perfecto de tus hijos. Qué hermoso es esa palabra, ¿verdad? Para una mujer que se encuentra sin el apoyo de un varón. Porque, ¿a quién preferimos? Bueno, si estuviera la situación, ¿verdad? ¿A quién prefieres como modelo digno de padre? ¿A tu marido, a un varón que es humano o al mismo Dios? Al mismo Dios, ¿verdad? Cuando tú conoces al Señor, esta situación en la que estás no resulta una tragedia tan grande. Y si tú eres una mujer fiel y te enfocas en buscar a Dios y eres seria en tener una comunión genuina con Él, entonces eres doblemente bendecida. Cuando no hay una figura masculina responsable dentro del hogar, el Señor Dios se constituye como tal, ¿sí? Y como mencionaba, también es el caso de los hombres. Cuando la mujer se va y deja a sus hijos, porque hoy se ve mucho. En Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Aunque seas hombre o mujer y no encuentras el apoyo para la disciplina, dice Dios que Él suple esta necesidad. Él nos da hogar, Él es nuestra familia. Y la disciplina tiene que ser un acto de amor. Pregunta número 1. ¿Cómo se debe de hacer entre nosotros que somos padres cristianos? ¿Cómo debemos de disciplinar? En Efesios 6:4 dice, que leímos al principio, si vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy importante que nosotros sepamos hacerlo bien.
Porque cuando se conoce el ejercicio correcto de darle disciplina, lamentablemente se pueden cometer esos errores de utilizar nuestra autoridad para provocar dolor, enojo, ira y violentar a nuestros hijos, moralmente, psicológicamente y físicamente. Y los presionamos. Y en vez de edificar, lo que estamos haciendo, si no lo hacemos como dice la palabra, los estamos destruyendo. La Biblia dice claramente que si hacemos eso, Dios no tiene ningún tipo de respaldo para ti ni para mí. Si hacemos un tipo de disciplina con ira, con enojo, con dolor y violentando a nuestros hijos, ¿sí? Y dice Dios que nos lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. La creencia cristiana se lleva a cabo con 2 elementos. El primero, la disciplina. Y disciplina significa educar, corregir, educar e instruir. Y el segundo elemento que se basa es en la amonestación del Señor. Y significa llamar la atención. Amonestar es una reprensión suave o una advertencia. ¿Y de dónde vamos a dar esta amonestación, hermanos? De la Biblia. ¿Sí? Es dar aliento. Es hacerle ver a los hijos su error con un fundamento bíblico. Como dice en la Biblia, ¿verdad? La clemencia debe de estar de continuo en la boca de la mujer y del hombre. Como dice en Proverbios, que la mujer virtuosa se levanta y la llaman bienaventurada. Están esperando que esa mujer despierte, porque ella introduce un ambiente de paz, de gozo, de integración, y que los hijos amen estar en su casa, y no lo contrario, ¿verdad? Porque hay algunos hijos que no quieren llegar a su casa. Dicen, no, es que en cuanto llego ya va a empezar a gritarme mi mamá, o mi papá va a empezar a decirme de cosas. Dice, es mejor que no despierte mi mamá, porque si no, va a empezar con una mala actitud. Vamos a hacer qué hacer, y empieza con groserías, y entonces ese ambiente que debe de ser de gozo y de integración a la familia, se destruye, ¿verdad? También un varón, cuando llega enojado en trabajo, ¿verdad? Y que empieza a gritar y empieza, hasta unos hijos dicen, ojalá no llegue mi papá, porque en cuanto llega, todos se esconden, porque ya saben que van a empezar a pelear. Tampoco debe de ser así. Dice que el hombre, el varón, tiene que lavar a su mujer y a sus hijos con el lavamiento de la palabra, todo el tiempo en su boca. ¿Sí? Como un consejo, que antes de que termine el día, como papás, que ustedes puedan orar juntos con sus hijos. Que el último tiempo antes de que se duerman no sea la tele, sino que tengan un tiempo para platicar. Cuando estén todos los miembros en la familia, que puedan platicar, puedan sentarse y puedan orar, para que pueda ser una casa que sea bendecida, que haya paz y que haya gozo, ¿sí? La disciplina se da cuando es necesario aplicarla. Es un dolor físico o moral equilibrado, en una dosis apropiada, instructiva y formativa. Y los hijos, si es así, lo entenderán. Porque antes de decirles lo que no deben de hacer, es instruirles. Sí, es instruirles en lo que sí deben de hacer con la palabra de Dios. Las dos cosas van de la mano. Y esto es necesario vivirlo todos como cristianos, y conocemos la que la palabra dice, es necesario hacerlo tal cual. Van de la mano los dos. En equipo, a animar a su varón a que también le entre a dar la disciplina. Mamá y papá, ¿verdad? Como dice en Hebreos 4:12. Este versículo que vamos a mencionar, respalda el principio que acabamos de decir, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de decirle no, debes de darle una instrucción, y basada con la palabra de Dios, ¿sí? Algunos de los que están aquí, pues como repetíamos, vivieron el abuso de sus padres al querer dar la disciplina, para tener un control, dominio. Para corregirlos utilizaban diversos mecanismos malos, no de disciplinar, sino de golpear.
para dar su educación formativa, entre comillas, pero no funciona así la aplicación del dolor o del castigo, porque no va a generar una buena actitud, sino lo contrario. Si tú solamente disciplinas enojado y con una actitud de causar dolor a mal, entonces tú vas a generar en su corazón del niño rencor, dolor y hasta rebeldía, ¿sí? Si solo das la disciplina, pero no das la palabra o el fundamento de por qué lo estás haciendo, entonces también vas a causar todo lo contrario, van de las manos las dos. Porque la palabra es viva y eficaz, como leíamos, ¿verdad? Y penetra hasta el alma, donde la varita física no llega. La palabra de Dios nos va a revelar la condición espiritual y no nos deja impune. Todo está descubierto ante la palabra de Dios, y más en los pequeños, ¿verdad? La palabra amonestar significa paldeía, que es disciplina. Y en hebreo es la misma palabra, habla de disciplinar. Y es un énfasis en la instrucción con las acciones. Y se asocia más con una dosis equilibrada de dolor. La creencia cristiana utiliza entonces la disciplina física para modificar la conducta y la palabra de Dios para transformar el corazón del niño y del adolescente. La disciplina modifica la conducta rápidamente por el dolor que involucra, pero la amonestación, que es la palabra, transforma el corazón. Tú puedes tener a un niño que se porte muy bien, a un joven muy bien comportado, tener su conducta, pero si no tienes su corazón, entonces no tienes nada, ¿sí? Porque cuando tu hijo o tu hija tenga la oportunidad de tu casa, va a salir. Entonces ya no vas a tener ni siquiera su buena conducta y ni su corazón. ¿Sí? Por ejemplo, como cuando uno va caminando descalzo y de repente se encaja una espina. Inmediatamente, ¿qué haces? Pues te duele, entonces dejas de caminar y te quitas la espina. Y comienzas a pensar en qué momento te equivocaste o en qué lugar pisaste mal, ¿verdad? Pues así también nosotros como papás podemos rápidamente con la disciplina detener el caminar de tu hijo para que siga en pecado y detener la maldad. Pero como les repetíamos, la disciplina por sí misma no logra el objetivo. Se necesita también la palabra de Dios, la amonestación. La disciplina es para modificar la conducta y la palabra de Dios para transformar el corazón. ¿Sí? Por ejemplo, así rápidamente, un niño que comienza a decir mentiras a su mamá, que comienza a decirle, ay, ¿quién fue? Ah, fui yo. No dice, ¿verdad? Comienza a decir mentiras el pequeño. Y dice la palabra en Proverbios 12:22, dice, el Señor Dios se alegra con la verdad, pero detesta, no le gusta a los mentirosos. Es bueno decir la verdad. Entonces, mira, hijo, dijiste una mentira. La palabra de Dios dice esto, que Dios se pone alegre con los que dicen la verdad. Tú acabas de decir una mentira y eso no es bueno. Entonces, tú le puedes explicar en la primera ocasión. Y ya la segunda vez, si lo vuelves a cachar una mentira, mi amor, ¿te acuerdas que te he explicado? Yo no quiero, dice Dios, yo quiero que Dios se alegre contigo. Entonces, pues ya le das la disciplina. Pero antes das la instrucción. ¿Sí? Como por ejemplo, un niño que no quiere obedecer, pues ahí le dices, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Efesios 6, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos años de vida sobre la tierra. Entonces, como también otro ejemplo que me mencionaba aquí en el momento, que una niña que es como mandona, en este caso mi niña de repente, ¿verdad? Que se agarra, Marquitas, pues siempre está detrás de él, como mandándolo. Entonces decía, no, ¿sabes qué? Explicarle, mira mi amor, la palabra de Dios dice que si tú quieres ser el mayor, tienes que servir a tus hermanitos, como Jesús, ¿verdad? Que él tenía que servir a los demás. Si tú quieres ser la mayor, pues sírveles a ellos, ayúdalos, o sea, como cambiarle y explicarle que esa actitud no está bien. O un niño que es grosero, que dice malas palabras. Obviamente que las malas palabras, ¿de dónde las va a aprender? Para empezar, empieza de casa, ¿verdad? Se aprende de la escuela, que de repente llegan y esta palabra, a veces no saben qué significa, pero las empiezan a decir.
Entonces le dices, Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen y ayuden a los demás. Sí, o sea, cada actitud que ustedes vean en sus hijos que están viendo que ya está mal, busquen en la palabra de Dios y con eso den fundamento, ¿sí? Y para eso pues ustedes tienen que escudriñar la palabra, leerla, aprendérsela para que cuando puedan ustedes tenerlo, darles el principio a sus hijos con la palabra de Dios, ¿sí? Número 2, ¿y qué se tiene que disciplinar? ¿Qué tengo que disciplinar de acuerdo a la Biblia? Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos de disciplinar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, yo como papá, ¿qué debo disciplinar? El pecado. El pecado, ¿sí? El pecado en la Biblia, tanto en griego como en hebreo, significa desviarte del blanco, errar. Por lo tanto, esta palabra pecado nos separa de Dios. Y Dios dice que la paga de desviarnos del blanco es una separación eterna y es la muerte, ¿verdad? Entonces, hermanitos, ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos, sean chicos o grandes, se pierdan, ¿verdad? O que se mueran. Ninguno de nosotros como papás, en el momento de estar enojados con nuestros hijos, llegamos a decirles, ¡ay, ojalá y te mueras! No. Cuando estamos enojados y hacen alguna vagancia o algo mal, nunca deseamos eso, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces que disciplinar a nuestros hijos para que no mueran. ¿Y cuándo se tiene que disciplinar? Cuando ellos pecan. Entonces se disciplina el pecado. Hay como muy importante. No se disciplina las consecuencias de su edad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con la edad? Un niño de 2 años que está ahí con la leche y dice la mamá, no vayas a tirar la leche. No tires la leche porque sabe que le empieza a picar la mamá. Y entonces el niño se levanta y tira la leche. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a disciplinarlo? No, porque es de su edad. Tú entiendes que todavía no está muy consciente para agarrar las cosas, mejor no se la das. Hasta que tú te sientes con él, le pasas la leche. Eso no es de para, porque no es pecado tirar la leche, ¿verdad que no? No. Como por ejemplo también, en la primera semana de enero, fuimos a Chedraui y estaba una mamá, como también 1 año y medio su niño, y en el carrito, y se estaba quitando así los zapatos. Se estaba quitando el niño. Y le decía, no te quites los zapatos la mamá. Y otra vez, escuchaba muchas veces. Entonces otra vez se quitó el niño los zapatos y los aventó. Y la mamá se enojó tanto que no le importó dónde estaba y empezó a bajar y empezó a golpear al niño. Te dije que no, que estaba gritando, el niño llore. Y todos así viendo cómo esa mamá, toda su frustración sobre el niño de 1 año y medio. Entonces si tú sabes que es la edad, que todavía no entiende, no puedes disciplinar así. Solo lo que hizo su mamá, solo lo golpeó, solo lo lastimó. Entonces, se va a disciplinar el pecado, no consecuencias de su edad. ¿Sí? Entonces, si hace eso, si tira un vaso o si exactamente de su edad y lo golpea, como ese caso, se enoja y lo golpea, entonces no lo disciplinó. Si tú haces eso, hermano, no lo disciplinaste, tú lo golpeaste, tú lo violentaste y lo heriste moral y probablemente físicamente, porque eso no fue disciplina. ¿Sí? Porque la disciplina se ejecuta directamente contra el pecado. Y el tirar la leche o quitarse sus zapatitos o ese tipo de torpezas o que se cae, ¿por qué te caes? Y pum, pam, pam, ¿verdad? Ese tipo, eso no es pecado. ¿Sí? Son torpezas. Por ejemplo, también si tu hijo de primaria o adolescente llega con una mala calificación, que sacó 6 en el examen, y tú te enojas y lo golpeas, pues no lo estás disciplinando, lo estás golpeando, lesionando moralmente y quizás hasta físicamente. Y tu hijo lo que necesita es apoyo, que te enfoques en sus tiempos de tareas, que tú te prepares, que también estés constantemente
que investigues qué temas en la escuela, o si ocupa ayuda, tú estés con él para que pueda mejorar las calificaciones, ¿sí? Que tú puedas también compartir tiempo. Este tipo de cosas no se resuelven con disciplina, se resuelven con atención, con paternidad, con maternidad responsable, con tiempo compartido, con un compromiso de vida hacia el desarrollo en la etapa en la que esté tu hijo o tu hija, en los ámbitos espirituales, morales y sociales. Entonces, número 1, se disciplina el pecado, porque el pecado es lo que puede llevarlo a la muerte, no acciones de su edad, ¿sí? En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Este es un mandamiento para los hijos, que ellos deben de obedecer a sus papás, porque es justo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un hijo no obedece a su papá o a su mamá, está cometiendo una injusticia, ¿sí? Y el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Esa es otra instrucción, más en la conducta de los hijos, y esta tiene que ser honorable hacia los padres, porque es el primer mandamiento con promesa, y la promesa es que vivirás y te irá bien, y serás de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Es una promesa, y el Señor, Dios, no miente, Él cumple lo que promete. Nosotros debemos de tener ese nivel de confianza en Dios suficiente en que Él dice ser lo que es, y que Él es poderoso para hacer todo lo que Él dice que hará. Dios cumple sus promesas, y los hijos entonces es una promesa. Al obedecer a sus padres, les garantiza de parte de Dios una vida de prosperidad. Y no únicamente se refiere a prosperidad en lo económico, se refiere a una prosperidad bíblica, que ni siquiera tiene que ver con el ámbito material, tiene que ver con la acción de Dios manifiesta en cada escena de tu vida. La presencia de Dios visible, generando un orden en tu vida, en equilibrio, en todos los sentidos, como los que están aquí en su escuela, con sus amigos, en su trabajo. Al obedecer, esa es una promesa que tú recibes, ¿sí? Dice: Dios promete prosperarte cuando tú obedeces y honras a tus padres. Promete bendecirte y darte una larga vida. Esto significa que cuando un hijo, atención aquí, un hijo o una hija desobedece y deshonra a sus padres, de acuerdo con lo que leímos en la Biblia, este hijo está comenzando a caminar en el camino de la frustración y del fracaso. Un hijo que no obedece y que no honra a sus padres empieza a fracasar moralmente, en lo material y en lo espiritual. No hay bendición de parte de Dios con un hijo desobediente. Un hijo que desobedece a sus padres ha comenzado, escuchen esto bien importante, cuando alguien desobedece a sus padres, ha comenzado a perder el derecho a seguir viviendo. Conforme a lo que acabamos de leer aquí en la Biblia, ¿verdad? Bueno, aunque realmente por la misericordia y el amor de Dios ha hecho que esto no tenga consecuencias inmediatas, ¿verdad? Pero aunque en la Biblia sí hemos visto ejemplos de que cuando alguien desobedecía rápido, inmediatamente había consecuencias, ¿sí? Pero ahorita por la misericordia de Dios no ha sido así. Pero el hijo que desobedece o la hija que desobedece ha comenzado a ir por el camino donde ha perdido ante Dios el derecho de vivir. Al cuidado, al resguardo de su vida, es un hijo que se va conduciendo al fracaso, a la frustración y a la muerte. Cuando un hijo deshonra o desobedece a sus padres, todo esto trae consecuencias. Esto quiere decir que si un padre y una madre que por un amor sentimental, ay no, es que yo cómo le voy a pegar, está bien chiquito, o ay no, es que lo amo tanto, y no quiere disciplinar a sus hijos por una emoción y que se rehúsa a corregir sus pecados, la mamá o el papá está literalmente pavimentando su camino hacia la muerte de su hijo. Un padre que no ejerce la disciplina cuando tiene que hacerlo, los está llevando hacia el fracaso, hacia la frustración moral, espiritual y física, y hacia la propia muerte de sus propios hijos. ¿Se fijan qué importante es? Es un versículo que todo el tiempo no lo sabemos de memoria, pero es tan importante como papás evitar eso. Número 3, ¿desde qué edad
el niño necesita ser disciplinado y perdonado de sus pecados. ¿Desde qué edad? A ver, alguien que piense, ¿al año podemos disciplinar a un bebé? No, ¿verdad? ¿A los 4? Sí, vamos a ver entonces. El niño necesita ser disciplinado desde el momento que tiene conciencia. Antes, pues, no tiene conciencia, ¿verdad? ¿Desde qué momento podemos disciplinar con varita? Cuando tu hijo ya es consciente del pecado, ¿sí? ¿Y cuándo va a ser consciente del pecado? Por ejemplo, cuando dices a tu pequeñito, que apenas está caminando, dices, ¡ay, qué ternura! Y de repente quiere ir y meter los dedos al ventilador. Y tú le dices, no metes ahí los dedos. Y él se te queda viendo así como de, o sea, como jugando. Ya sabe que no. Y tú le explicas, mira, te puede pasar esto, te puedes cortar el dedo y te quedas sin dedos. Ya, bueno, la mamá explicándole todo. Pero el niño ya voltea y como con conciencia queriendo jugar. Así, entonces ya empieza a tener conciencia. O por ejemplo, cuando yo tenía a mis niños chiquitos, como se llevan poquito, yo los metía a bañar juntos, a la niña y el niño. Pero llegó, pues, para ahorrar tiempo, rápido, los dos juntos íbamos. Pero llegó el tiempo en que la niña más grande empezó a darse cuenta de la diferencia entre en su cuerpo. Entonces, ahí yo me noté que ella ya había despertado su conciencia. Entonces, ya tiene la edad para poder empezar a disciplinar. Porque ya es consciente y tú le hablas la palabra de Dios. Entonces va, con disciplina, ¿verdad? Entonces, hasta la edad en que tu pequeño tenga conciencia. Con mi niña empezó como a los 2, a los 3. A esa edad fue. Y entonces, ¿qué se debe disciplinar? Dijimos que, ¿qué se debe disciplinar? El pecado. Entonces, y todo pecado es desobediencia, y cualquier forma de desobediencia es pecado, y cualquier forma de desobediencia es deshonra hacia los padres, hacia ti y hacia mí, y por tanto tiene que ser disciplinada. Póngale, disciplinar, número 1, debo disciplinar la mentira. La mentira se debe disciplinar. Los niños mienten, y es lo primero que vemos desde bebé, es lo primero que empiezan a hacer. ¿Quién hizo esto? ¿Quién se comió aquello? ¿Quién tiró esto? Y luego dicen, yo no fui. De 1 año y medio ya empieza el niño a decir que no. ¿Sí? Están pequeños, pero sí saben mentir. Y que, como dijimos, ¿quién enseñó a mentir? Nadie les enseñó a mentir. Ya vienen con esa naturaleza de pecado. ¿Sí? Número 2, se debe disciplinar el robo. Acuérdense que cada vez que disciplinemos, antes de disciplinar, debes de instruir. ¿Mentiste? Eso no le gusta a Dios por esto y esto y esto, un versículo versículo de la Biblia, y ya después, si lo vuelve a hacer otra segunda vez, te cachino una mentira, mi amor, entonces, ven, te tengo que disciplinar, y le das disciplina, ¿sí? No podemos dar disciplina sin antes instruir. Número 2, se debe disciplinar el robo, el robar. Obviamente que cuando empiezan ya grandes, pues sí, pero más chiquitos no van a empezar a robar pues cosas grandes, pero de repente algún dulce, algún lápiz de su salón. Y aquí los niños empiezan a asociar 2 pecados, la mentira y el robar. Porque, es que me lo prestó una amiguita. Es que me dijo la maestra que me lo regalaba. ¿Y qué tiene que hacer el papá sabio? Muy bien, hija, entonces mañana se lo das a tu amiguita, es de ella. Dices, muchas gracias, pero yo la tengo, ¿verdad? O le preguntas a la maestra, le comentas. Pero cuando regresa de la escuela, vuelves a revisar y trae consigo nuevamente el lápiz, ¿qué tiene que hacer? ¿Sacar la vara ya? No, todavía no, porque tienes que empezar a instruirle, ¿sí? Sobre el tema de la mentira, sobre el tema del robo. Mira, mi amor, la Biblia dice que ni los que roban ni los que mienten van a ir al cielo. Yo no quiero que te pase eso a ti. Entonces, hija, pues tienes que modificarlo. Y al siguiente día acompañas a la escuela y ves que le entrega el lápiz a la niña. O sea, damos oportunidad de poder modificar sus acciones, ¿sí? Pero si ya después dado tiempo, otra vez, vuelve. Y vuelve a decir, te das cuenta que otra vez dijo una mentira y que robó, entonces ya diste la instrucción. Ya fuiste misericordioso y paciente, le explicaste. Entonces ahora sí, te tienes que disciplinar.
regresan el lápiz y a disciplina, ¿verdad? La mentira, el robo. Número 3, se tiene que disciplinar la rebeldía abierta. Un niño que es rebelde, cuando le pides a tu hijo, mira mi amor, haz esto por favor, y dice, no, no lo quiero hacer, y toda te voltea a ver así. ¿Se lo han visto? Tan chiquitos, pero tienen una actitud de rebeldía. Entonces, eso es rebeldía. ¿Qué se tiene que hacer? Disciplinar. Le puedes explicar, deja tu nivel, mira mi amor, te estoy pidiendo esto por esto y esto y esto. Y hay que obedecer porque hay bendición. Si te voy a decir que no, pues entonces mi amor, ¿no quieres bendición? Disciplina, y pum, 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 le das disciplina. Pero no enojado, porque si tú estás enojada, otra vez va a hacer lo mismo. Ya tienes el tiempo, te dice que no quiero bañarme, no quiero. Oh, te enojas, la encueras tú y la metes. Ya no. Otra vez la violentaste, ¿verdad? O la golpeas, o agarraste de las rodillas y te traes las rodillas hasta el baño. No, así no es la disciplina, hermanos. Así empiezas como dijimos, a causar ira, rencor y enojo. Y en lugar de instruir, estás destruyendo al pequeño. Pero es disciplinar en el momento. Número 4, se debe disciplinar las majaderías. El hablar tonterías o simplezas. Obviamente que los que están más pequeños, pues la más mínima. Quizás no conocen groserías más fuertes, porque a lo mejor ni siquiera conocen el significado, solo porque lo están repitiendo. Pero dice que aún así, las más simples, como decirle, eres un tonto, ¿se acuerdan que dice la Biblia acerca? Que al tú decirle a tu hermano, necio, tonto, fauto, también es un pecado. No debemos de permitir que lastimen así. Porque al rato cuando te lo digan a ti, tú eres una... Ay, ¿qué va a pasar? O sea, lo que tú estás sembrando, ¿verdad? Entonces decirle, mi amor, esta palabra que estás diciendo, ¿qué significa? No sé, solo la repetí. Bueno, pues no vas a disciplinarlo porque estás viendo que no sabe. Pero si, mira, esta palabra significa esto y esto, no debes de decirlo. No la vuelvas a repetir, por favor. Y la vuelves a escuchar, pues ahora sí ya le puedes disciplinar. Antes de la instrucción. Y número 5, se debe disciplinar la desobediencia. Se debe disciplinar la desobediencia a partir de que los niños tienen conciencia. La desobediencia es lo contrario a la obediencia. Y esta demanda lo que se debe de hacer en cuando se tiene que hacer, con la actitud que se tiene que hacer. Entonces póngale, la obediencia incluye 3 factores. Número 1, el tiempo. Por ejemplo, le das una instrucción a tu hija, lava los trastes por favor, y ella sigue viendo la tele. Y pasan 2 horas, y ya, finalmente se levanta y va y lo hace. ¿Esa hija obedeció o no? Pues sí lo hizo, pero no fue en el tiempo. Entonces, como no fue en el tiempo, es desobediencia, ¿verdad? Número en forma, obediencia en forma. Cuando le pides a tu hijo, mira hijo, primero ve y haz esto, y luego haz esto, y luego aquello, y luego aquello, ¿verdad? O le das una serie de instrucciones y no lo hace como debe de hacer. Así como una receta de pastel. Si no sigues el orden, no te va a salir el pastel. Si primero quieres poner, no sé, a calentar el molde y después le echas el huevo, pues no te va a salir el pastel. Entonces, por ejemplo, un hijo, una hija adolescente o así, o hijos chiquitos, y yo pienso que es mejor hacerlo así. O yo pienso que eso no está bien. Y hace algo diferente que le pediste, entonces ya no obedeció. Ya no fue obediencia. ¿Sí? La actitud, número 3, se debe obedecer con una actitud. Si el niño le pides que haga las cosas y las hace mal, si el niño te responde, ve a lavar los trastes por favor. Y tú dices, sí, está bien, yo lavo los trastes, pero eres bien injusta, yo siempre lo hago, mi hermana nunca hace nada, luego otra vez también, entonces y si lo hace, si obedeció, lo hizo como tú le pediste, sí, si lo hizo en el tiempo, sí, pero su actitud ¿cómo estaba? Chin, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen, hermanito? Eso también se llama desobedecer. Porque lo hizo con una actitud equivocada. Y con esa actitud está deshonrando a sus papás. Porque, ¿se acuerdan cómo dice la palabra? Que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para Dios, no como para la gente, para tus papás.
Es difícil, pero sí se puede, ¿verdad? Entonces, la obediencia involucra tiempo, en forma y en actitud. Si no están juntas estas tres al mismo tiempo, entonces es desobediencia. Y es un pecado. Y se tiene que disciplinar. Sí, sí. Como por ejemplo, si le dice a un pequeño, hijo, como en mi caso, mi hija, iba y se enojaba, tan enojada que estaba, es una edad, se entiende pues, y golpeaba a su hermano. Yo le decía, no estés golpeando a tu hermano, porque yo le explicaba, tus manos son para bendecir a Dios, para abrazar, para cuidar, no para golpear. Sí, me decía, se iba y otra vez se enojaba y se lo desgreñaba. Y ay, entonces otra vez, a ver mi amor, otra vez le explicaba. Que, mira, ya te expliqué una vez, segunda vez, si lo vuelves a hacer va a tener que darte varita. Pero imagínate, si yo le decía, ya déjalo, ay, ya déjalo, hija, ya déjalo. ¿Han visto así mamás que se la pasan todo el día diciéndoles, ya por favor, ya deja de hacer eso, ya bájate de allí? Pero no ponen, o sea, es como nada más amenazar sin cumplir. Entonces tenemos que, mi amor, tus manos son para bendecir, te lo dije una vez, estás lastimando a tu hermano, eso no está bien. Entonces, en sus pompis, sus 3 varitas. Ya, otra vez que vuelve a pegar, a ver, acuérdate. Y ya volteaba a verme y ya se le pasaba el enojo, y ya no se quitaba con su hermanito. Entonces, el obedecer tiene que estar con estos 3 tiempos, ¿sí? Pero también ahí como punto importante, las mamás también debemos estar presentes, ¿sí? Y más aún cuando los niños son pequeños. Por ejemplo, que alguna mamá pues tiene que trabajar o algo y da las instrucciones por el teléfono. Haz esto y eso. ¿Creen que los hijos van a obedecer? Pues no. No van a obedecer. O sea, también si no estamos presentes, pues tampoco. Entonces, ¿qué hacen? En cuanto 5 minutos antes que llegue, ¡ay, ya llegó mamá! ¡Pum! Rápido se ponen a hacer lo que les dijo todo el día. Entonces, una mamá, y más procurar que están pequeños, estar presentes. Como dice la pastora, ¿verdad? Una instrucción dada, no supervisada, es como nada. Si tú le dices, deja de golpear, deja de estar rayando las paredes, pero nada más le dices y no vas y le quitas los crayones, entonces que no, ¿verdad? Tienes que estar presente también tú. Muy bien. Número 4, entonces, ¿cómo se debe disciplinar? Ahora sí, ¿cómo debemos de hacerlo? En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, no del bebé, no del niño, hasta el muchacho. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara significa, póngale, vara significa, en el griego, se traduce a palo. Una vara que tiene una superficie plana, no circular. Porque si las si les han pegado con un palo de escoba, ese sí es muy doloroso, porque es circular. No, tiene que ser plana, porque no se trata de destruir a tu hijo, sino que se trata de aplicar una cuota de dolor. Sí, muchos papás, y yo también, a veces pues quisiéramos que esta palabra fuera, una metáfora de qué palo, o que sea una alegoría, así como la Biblia, ¿verdad? Que a veces hay unos videos que sacan pedagogos, según ahí yo he visto en YouTube, que tratan de explicar que ese versículo es un símil. No es totalmente vara, no. Aquí dice vara, palo. Entonces, no es una alegoría. ¿Sí? Cuando yo disciplino a mis hijos, me duele. Yo quisiera que fuera como un símil, pero la Biblia aquí se refiere a vara, es palo, es dar golpe. ¿Sí? Se refiere a vara. La parte B del versículo dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? Aquí vean cómo la palabra corrección y la palabra está ligada a la disciplina, que es infligir dolor correcto, equilibrado, no para destruir, sino para corregir a nuestros hijos. La Biblia dice que la necedad está ligada a su corazón. Y necedad significa engreimiento, petulancia, soberbia, locura, sandez. Y en el diccionario significa una conducta y estilo de vida de una persona
que pasa por alto la instrucción de sabiduría. Es un acto desconsiderado o un acto de estupidez. Está fuerte, ¿eh? Es un diccionario. Dice, estupidez al palortear. Es fuerte. Pero así, dice, palortear se define que los niños y los jóvenes tienen un uso excesivo de la lengua, autojustificándose sin medir lo que dicen y continuamente para esconder el pecado, para aparentar y comienzan a parlotear. Entonces, esa es la necedad. Se tiene que disciplinar. La necedad está en el corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes sentar a tu hijo de 5 años, de 6 años, lo puedes sentar frente a una silla y tú con él y decirle, mira mi amor, pórtate bien, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y si no, puedes pasar mucho tiempo ahí, más de 10 minutos, y te va a decir, sí, sí mamá, sí entendió, sí lo va a entender. Obviamente que sí lo entiende, porque los niños y los adolescentes jóvenes son muy inteligentes, los niños. Pero el problema es que, habiendo entendido y dicho que sí papá o sí mamá te entendí, a los 10 minutos lo va a volver a hacer, lo va a volver a repetir, porque los niños y las niñas y los muchachos, como ese versículo, tienen ligada la necedad al corazón. No es desde su intelecto, sino que de su corazón. El problema no se encuentra en la mente de tu niño, en lo racional, ni lo intelectual. El problema se encuentra en el corazón. Y la Biblia dice, los razonamientos no lograrán liberar al niño. La necedad es la que está ligada a su corazón, no en su mente. Y por eso requiere el apoyo de sí o sí de vara. Sí se requiere el apoyo de la vara. Hay algunos casos que sí hemos visto, ¿verdad? Que han sido niños muy nobles y obedientes que con el simple hecho de explicar la situación, mira, obedecen a la primera. Sí los hemos visto también, pero con los que son más necios, la mayoría sí realmente ocupan disciplina. Entonces, en los niños empieza a partir de que hay conciencia. Número 5, vamos en 5, ¿verdad? ¿Y cuánta cantidad se debe de dar? ¿Cuánta cantidad o cuánto tengo que dar de disciplina? Porque no es destruir, sino instruir, ¿verdad? Bueno, la Biblia no dice como tal la cantidad, solamente se menciona en la Biblia los 39 azotes de palo, pero pues no le vamos a dar 39 azotes, ¿verdad? No, porque si no, pues eso será destructivo. En nuestro caso, nosotros les dábamos 3 varitas. O sea, por ejemplo, es voltearlos en sus pompis y con la vara plana en las pompis y que sientan. A veces les bajamos el pantaloncillo y les damos en sus pompis. Les dábamos 3 varas, pero llegó el momento de que decían, como si nada, dale más, tan chiquitos, pero así. Y escuchando una enseñanza del pastor Aguiluz, él mencionaba que él daba 5 varas. Porque decía, bueno, el niño 1, pues lo va a sentir. Y dice 2, pues sí, lo tolero. 3, también lo tolero, ¿verdad? También me hace llorar, pero lo puedo volver a soportar. 4 varitas, papá, mamá ya no están jugando. Y 5, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo voy a hacer. Esto no es una norma, o una regla. Esto es algo que se deba de hacer. Dios le mostró al pastor que así fueran 5. Nosotros les damos nada más 4. Pum, 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 4, porque ya la segunda ya les duele. Ajá. Y debe de ser en sus pompis, porque es una zona en la que no vas a generar heridas, no vas a lastimar. Si le pegas en la cara, si le jalas, pues sí vas a lastimarlo. En los brazos también vas a dejarle marcas. En sus pompis es una zona en la que se debe de corregir. ¿Sí? La vara no es para jugar, a que disciplinas. No es para acariciar a tu pequeño, es para que dejes llorando a tu hijo, pero sin destruirlo. Le tiene que doler, porque el problema no está en su mente, el problema está en su corazón, donde se encuentran las emociones, la voluntad, las decisiones, y allí está la necedad. Entonces, el dolor lleva a nuestro hijo a detenerse, a reflexionar, a ser humilde, a pedir ayuda y a cambiar de dirección. Y eso es lo que hace la disciplina.
pero siempre siendo la base la palabra de Dios. No puedes tú, como en enojo estresante, jalarla de las greñas. ¡Oh, que ya te estés quieta! No, ¿verdad? Va a destruir. Ahorita es el tiempo de estar tranquilos. Voy a hacer tarea. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Le explicas. ¿Sabes que es pequeño? Pues te acerco todas las cosas para que pueda entretenerse. Y tú consciente pues de que también no es pecado, conforme a eso ya como platicábamos, ¿verdad? Y da primero la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice así, así, así. Entonces, si no, mi amor, pues vamos a tener que darte disciplina y le das en sus pompis, ¿verdad? Proverbios 16:13 dice: no rehúses corregir al muchacho. No dice, ay, con la varita, dice, con el celular, quítale el celular a tu niño. O con la tele, no vas a ver tele, o no vas a ir a jugar. No, es que, algunos dicen, no, es que mi hijo de 10 o 9 años le duele más que le quite el celular. Pero pues para empezar, hermanitos, a esa edad pues no necesita ni siquiera un celular, ¿verdad? No tiene nada que hacer con un celular. Acá sus excepciones. Hay algunas que sí ocupan, por ejemplo, para la escuela o que ya empiezan a andar solas, ocupan para estar al tanto. Pero niños menores de 10 años no necesitarían un celular. O ya están casados, o ya tienen que ir a trabajar, ¿no? ¿Verdad? Es muy peligroso darles un celular. Este versículo que decimos dice, no te rehúses a corregir al muchacho con la vara. Dice ahí, no dice castigándolo con objetos de valor para él, sus juguetes, sus dispositivos o el internet. No, la Biblia dice, si lo castigas, con vara. Y en hebreo es palo. Dice que no morirá. Y aquí está en la Biblia, la disciplina tal como lo establece la palabra es dar dolor equilibrado. Y esto va a garantizar que nuestros hijos no perderán el derecho a seguir viviendo. Pero más importante dice, versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, del Seol. Quiere decir que la disciplina, con la amonestación, la palabra del Señor, y no la amonestación, sino la disciplina. O sea, pura palabra y nada de disciplina. No. O pura disciplina sin amonestación. No, las dos juntas. Dice que garantiza que nuestros hijos tendrán la promesa de vida de Dios y el resguardo y la promesa de conocer a Jesús es tener la identidad de cristianos, de la fe, amor a la palabra, amor a la instrucción y por tanto tener vida eterna. Y entonces libramos su vida del Seol. El versículo 15 de este mismo, Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Alguna vez te ha avergonzado un hijo tuyo? Sí, ¿verdad? Hace un berrinche o hace un escándalo, se retuerce en el suelo, en lugar público. Porque eso sí, también los niños ha sucedido que lo hacen cuando no lo deben de hacer, porque ellos les sobra inteligencia a los niños y son muy buenos también manipulando. Saben en dónde no los puedes según regañar o disciplinar, porque nos conocen también a nosotros y han terminado entonces avergonzándote, ¿verdad? Saben, ay no, aquí mi mamá no me da vara con mi abuelita porque ya sabe que mi abuelita me defiende, ¿verdad? En ocasiones hemos visto muchos berrinches anteriormente también aquí en la iglesia. Y algunas nos decían, no, pues es que es la edad o es la etapa, pero lo que pasa es que lo preparamos, pero ¿verdad? Pero no. Entonces, nosotros a veces lo que pasa con ese tipo de berrinches es que no los preparamos a venir. Como por ejemplo, la pastora Bertie Vicky nos enseñaban pues que debemos de preparar a nuestros hijos, a nuestros niños, antes de venir a la iglesia. Es un ejemplo, aquí en la iglesia. Pueden prepararse antes de cualquier situación. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la iglesia, mi amor, mañana es domingo, mañana vamos a venir a la iglesia. Tú lo vas preparando diciendo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Tú preparas sus necesidades básicas, lo levantas, le das de comer, le das su lonche, si está bebé, le cambias el pañalito, todo lo preparas físicamente y le vas diciendo,
mira, mañana vamos a hacer esto y vamos a orar, y te vas a portar muy bien, vas a participar, va a haber refrigerio, tu ofrenda, y al final, cuando se acabe la iglesia, voy a pasar por ti y le voy a preguntar a la maestra cómo te portaste. Cuando, bueno, algunos de ustedes que tienen a sus pequeños en iglesia infantil, cuando se dan cuenta que cuando yo se los entrego a sus hijos, yo les pregunto el versículo, ¿verdad? ¿Cuál es el versículo? Y en ocasiones también les digo, ay, hoy se portó bien, o ay, hoy hizo esto, o sea, como motivarles también para que todo lo que ustedes dijeron con sus hijos desde casa, se vea respaldado también aquí con las maestras y con ustedes también los padres, ¿sí? O decirle, entonces cuando yo les digo eso, ay, se portó mal su hijito. Ah, pues ustedes como papás, mamás, decirle, ay, hijo, eso no le agradó a Dios, eso no está bien. Quedamos que te ibas a portar bien desde casa para la iglesia, ¿verdad? Otro ejemplo también, por ejemplo, con mi esposo y conmigo, pues ustedes saben que a veces es mucho el tiempo que estamos aquí en la iglesia, y ellos son niños, ¿verdad? A veces llegamos a las 5 los jueves y hasta las 10, o a veces hasta más, y nos vamos. Y nos ha tocado que está mi esposo en consejería o que estamos platicando, y nuestros niños, Marquitos y Neres, empiezan a portar muy mal. Y ya anticipadamente le damos explicado en la casa, ¿verdad? Le explicamos sobre todo, ¿saben qué? El caso de subirse a la tarima. Porque a veces corren y se suben y nos mueven y ya se desconectó un cable o algo y es muy difícil volver a que quede igual todo. Entonces, sí nos ha tocado que estando en consejería, como que piensan que no los vemos o que les vamos a pasar, ¿verdad? Y empiezan a correr. Entonces, en el momento les llamamos la atención, pero pues llegando a casa, mi esposo los toma y les explica. Lo que hicieron, ¿verdad? No estuvo bien, porque ya varias veces se les ha dado la indicación de que no hagan eso y las razones. Entonces, mi esposo los toma, les explica y les da varita. Y así nos ha pasado cuando a veces nos hacen berrinche en la iglesia, o que están llamando la atención, o algo así, que algo muy fuerte. Entonces nos ha tocado que tenemos que entrar al baño. Ah, disculpen, hermana, agarramos al pequeño y en el baño les damos sus varitas. O sea, para que digan, ay, en la iglesia también, pues sí, también en la iglesia también hay varita. Nosotros cuando estamos aquí, mi esposo y yo, no nos, ¿cómo se dice? No los disciplinamos porque ya nos colmó la paciencia. Ay, no, ya. O porque no nos permiten dar la consejería. O sea, que no nos distraigan, no es por eso. Sino que los disciplinamos aquí porque a veces les hemos llamado hasta 5 veces la atención de, hijo, Marquitos, no hagas eso. Una vez, otra vez. Y como piensan que estamos acá, pues, ¿verdad? Entonces no lo hacemos con eso, sino porque ya hasta 5 veces les hemos llamado la atención. Y cuando no hacen, pues lo hacen así como en un tono a veces de burla, como decíamos, como un tono de rebeldía. Ay, que al cabo que estamos en la iglesia, dicen, ¿verdad? Sí, y entonces dice, no, sino que lo hacemos porque ya han pasado el límite. Y además, pues también ustedes, hermanitos, a veces los niños también necesitan algo de nosotros, necesitan que le prestemos atención, y no es como ignorarlos, porque pues ellos también, hermanitos, son nuestra prioridad también. Entonces a veces si ocupan algo, pues también si nos distraemos o algo, pero no es a mal, sino porque tenemos que poner la atención a los niños. Y también pues espero que también nos entiendan cuando pase algo así, que lleguen a lo mejor los niños a interrumpir, ¿verdad? Que nos entiendan pues de que también son niños y que también son nuestra prioridad en estos momentos. Muy bien. Dice, la Biblia entonces dice que la solución no se encuentra en castigar o en disciplinar con su celular o en redes sociales. No. De entrada, lo primero que se debe de hacer es disciplinar con vara, para que no seas avergonzado. Nadie aquí desea que sus hijos mueran o que termine una situación de frustración o de fracaso. Deseamos hombres y mujeres para el Señor. Nosotros deseamos una generación que sea de valor y que transmita a las siguientes generaciones. Entonces, hermanos, nosotros debemos de amonestar y disciplinar a nuestros hijos. Punto número 6. ¿Hasta qué edad se debe usar la disciplina física? A ver, ¿hasta qué edad piensan ustedes? ¿Hasta qué edad se debe de usar la varita? 15 años, dice el hermano, unos 15 años. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia.
Obviamente que cuando los niños son pequeños, esconden la vara, ¿verdad? Cuando están conscientes. En caso, aquí está mi mamá. Mi hermana y yo escondíamos la vara. La escondíamos donde fuera. La tirábamos, la dejábamos con mis abuelos. Éramos expertas en esconder la vara. Pero hasta que un día mi mamá dijo, ¿no hay vara? Entonces pásame un gancho. ¡Ay! Y esos pues son más, mismo que perder todos los ganchos, ¿verdad? Entonces ya como que estuvimos, bueno. Entonces, la vara tiene una función. ¿Y qué hacer, por ejemplo, cuando ya no están en edad de disciplinar físicamente? Miren, este punto es importante porque cuando tu hijo o tu hija ya tienen 12 años, cuando los varones empiezan a crecer y llegan hasta el varón a estar más alto que tú, ¿verdad? O ya están más fornidos, ¿no? O sea, ya empiezan a crecer físicamente también. O por ejemplo las señoritas, que también ya les llega su periodo menstrual, que comienza la etapa de la adolescencia, pues ya no se debe usar así físicamente. Además, porque sería humillante por su crecimiento. No puedes agarrar a un niño de 15 años, bajarle sus calzones y darle las pompis, ¿verdad? Para empezar, para bajarlo a tu nivel va a estar bien pesado. O ellos te agarran a ti más bien. Entonces ya no se debe usar la vara en físico. Pero, ¿qué creen? Se tiene que seguir infligiendo dolor cuando esto sea necesario en este proceso instructivo educativo. Entonces, una madre o un padre, ¿qué tiene que hacer? Si ya cumplió 12 años mi hija, ya cumplió 12 años mi hijo, bueno, pues tenemos una gran ventaja. Es que nuestros hijos, mientras estén viviendo dentro de nuestra casa, son dependientes de nosotros y sus vidas están en nuestras manos. Y Dios nos la dio para que la guiemos con sabiduría. Nuestros hijos tienen una gran cantidad de privilegios y tienen que entender que ya han traspasado la edad y están en la adolescencia, ¿sí? Donde antes los privilegios eran totalmente gratuitos. Ellos, al ser adolescentes, tienen que entender sobre los derechos y los privilegios y que estos cuestan, ¿verdad? Y de la misma forma que como nosotros, los adultos, que ya somos grandes, que para poder ir a un restaurante tenemos que pagar, o para ir de vacaciones tenemos que pagar, pues a ti también los niños, por ejemplo, si no pagas, pues no entras al cine. Si no pagas, no vas a poder comer. O sea, el pago es lo que te abre la puerta a disfrutar de esos derechos. Y los hijos adolescentes tienen que entender esto. O sea, que hermano o hermana con adolescentes, no les permitas pecar a gusto en tu casa. Obedecer, ¿verdad? Son tus reglas y por amor a él le vas a estorbar para que sigan en ese camino de pecado. Por ejemplo, mis hijos desde pequeñitos, o sea, ¿qué ventaja tienen los que ahorita tenemos hijos pequeños? Que podemos desde chiquitos con la varita empezar a instruirlos. Pero si es adolescente, pues explicarle esto. En caso de mis hijos, desde pequeños los poníamos a limpiar a su nivel. Levanta la mesita, tus juguetes a su lugar. Sobre todo cuenta que también mi esposo, nos ponemos a hacer el desayuno y mi esposo los agarra. Vénganse, vamos a hacer qué hacer. Y tú levanta eso, tú levanta aquello. Y les repetíamos el versículo. ¿Te acuerdas el versículo que dice? Que el que no trabaje, que no coma. Y así estamos. Y están chiquitos, pero ahí se ponen. Y ya, ahorita, solitos se ponen. Y hasta mi niña le dice a Marquitos, Marquitos, recoge tus juguetes y no vas a comer. Ahí lo trae el pobre a Marquitos, cogiendo todas sus cositas. Entonces, así dice, ahorita ya están chiquitos, pero de esa manera, los adolescentes y jóvenes, tienen que entender que ellos sí tienen derecho de vivir en nuestras casas. Pero hay que, como un pago, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, dicen, muy enojados, pues me voy a mi cuarto, y le cierran la puerta. No, hijo, no es tuyo. ¿Cuándo me lo compraste? ¿Cuánto me das de renta? Mientras tú no pagues tu cuota, es mío. Ellos tienen que aprender a pagar la cuota. ¿Y cuál es la cuota? A su edad. Se llama obediencia y honra. ¿Sí? Sí, como dijimos, si obedece pero su actitud es grosera, no te está honrando. Entonces ya no está. Si su actitud es mala, ya no te está obedeciendo.
Entonces, como decíamos, ¿verdad? Si el hijo no paga obediencia, como decíamos, tiempo, forma y actitud, entonces de la misma forma en que no podría acceder a un servicio público, tu hijo tampoco puede acceder a ese derecho. Por ejemplo, en caso de adolescentes, el celular de tu hijo. Si él depende completamente de ti, ese celular es tuyo, ¿verdad? Ahí, atención, es el peor error que podemos hacer como padres, entregarle un celular. O sea, tú puedes decirle, él tiene que utilizar tu celular y tú le das un tiempo. Le das un tiempo para que pueda utilizar su celular, por ejemplo, que él pueda aprender a usarlo, pero de una manera apropiada, responsable en el dispositivo electrónico. Para que cuando ya crezca, cuando ya tenga más de 18 años, él se lo pueda comprar y él ya sepa también cómo utilizarlos, con destreza, capacidad, con sabiduría y con santidad, porque ya ven que los celulares son muy, muy peligrosos. Mientras tanto, entonces, todo lo que nuestros hijos usan son nuestros. ¿Quién se los provee? Nosotros. Él los usa, pero no son de su propiedad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estructuramos una estrategia de disciplina de un adolescente? Pues, número 1, con formación, como lo vimos. Número 2, con acompañamiento. Número 3, con instrucción. Y número 4, con compartir la palabra y poder crecer juntos en todo su aspecto. Un adolescente, ¿sabes qué, mi amor? Faltaste una norma que teníamos, que ya sabes que se tenía que hacer. Que tú, como mamá, instruiste como papá con anticipación, de una forma repetitiva, hijo. Entonces, te pido por favor que me devuelvas un par de semanas mi celular, que yo te presto. Y ahí cortas un privilegio. ¿Sí? Porque si le dices a un adolescente, ¿sabes qué? Eres bien grosero conmigo, me estás hablando muy mal. Siéntate ahí, 15 minutos contra la pared, volteados atrás. No, ¿verdad? Como dice la Biblia, la necedad está en su corazón. Entonces necesita una vara, pero que ahora moralmente le duela. Te voy a quitar el celular 3 minutos. No le va a hacer nada. Pero si tú le quitas el celular por 3 días, pues sí, le va a doler. Pero una semana le va a doler más. Y si se lo quitas 2 semanas, no lo va a olvidar. Para empezar, aquí quiero, como lo puse en paréntesis, un niño de 7 años a 10 años no necesita un celular, no necesita una tablet, un dispositivo tecnológico. No es algo indispensable para ellos. Al contrario, si ustedes se los dan, lo va a distraer de lo que realmente tiene que hacer. Y además se vuelven viciosos. ¿Sí? Se puede utilizar en tiempo de descanso, con tiempo, o ponerles un juego educativo, una película cristiana, un video de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de ahorita, y también con mis hijos, ya desde el kinder les piden en WhatsApp, ¿verdad? Revisa este video, que lean esto, que hagan aquello. Entonces yo lo que hago es, los pongo en la televisión, no en el celular, para yo también estar escuchando lo que hagan, ¿sí? O cuando de repente tenemos un tiempo de clases que es muy largo, entonces sí les descargamos unos juegos y se los prestamos para que estén en los juegos. Un juego educativo, un juego para que sean, ¿verdad? Pero los celulares o dispositivos tecnológicos son muy peligrosos para los niños. Un niño menor de 10 años no debería tener, ¿sí? También en las primarias les piden, también en las secundarias les piden ya, para todo ya están pidiendo que el WhatsApp de grupo, que la computadora, que investigaciones, que trabajos, ¿verdad? Y sí son necesarios estos dispositivos, pero estos tienen que ser supervisados por nosotros, como papás. Puede ser en tu mismo celular, en tu misma computadora, pero no les dejes uno para ellos. Tienes que estar también al tanto de lo que están viendo y de lo que no. Cuando ellos crezcan, pues tendrán diferentes actividades, ¿verdad? Que no podremos estar en todo tiempo. Por ejemplo, ya hay que van a secundaria y pues tienen que tomar transporte público, que necesitas también saber en dónde está, o trabajos diferentes, o circunstancias, ¿verdad? En el que van a necesitar ya un dispositivo. Pero si todavía no lo necesitan, no se los demos, hermanos. ¿Sí?
Cada caso es particular. Y hermanos, pues ustedes deben de orar y pedirle a Dios, dame sabiduría para saber cuándo darle un dispositivo ya. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de darles una tablet o un videojuego, es muy peligroso el usar dispositivos. Y aquí les quiero leer lo que yo encontré acerca de esa situación. De acuerdo a los expertos y a los que fabrican los mismos dispositivos celulares o videojuegos, debe de ser después de los 7 años. Como hemos visto a niños de 1 año y ya saben cómo, ¿verdad? Sí, ya saben mover el celular, ¿verdad? O también en la tele también un tiempo. Pero vean lo que dice aquí. En la OMS, en la Organización Mundial de Salud, dice, emitió sus reglas para el uso de dispositivos electrónicos y establece eliminar por completo los aparatos antes del año. Antes del año no se debe permitir. Dice, y permitir no más de 1 hora al día, hasta los 5 años. 5 años menores de edad, solamente 1 hora al día. Porque su uso puede repercutir en la salud y el comportamiento de los menores. En el cerebro de los niños es como darles dopamina. Es una droga. Es darles una satisfacción inmediata. Muchos de los niños ya no son tolerantes a la frustración. Rápido quieren resolver las cosas inmediatamente y quieren tener una respuesta. Y estos dispositivos generan adicción. ¿Sí saben, verdad? Si para nosotros los adultos, y hemos visto que ya no puedes dejar de ver el Facebook, tan rápido que está, te genera una dopamina, una hormona. Ahora imagínate en los niños. Dicen, acorta la vida porque favorece la liberación. ¿Dónde está? Favorece la liberación de cortisol y es conocida como la hormona del estrés. Y si una persona está permanentemente sometida a un proceso de liberación del cortisol, la hormona del estrés, entonces se altera la dinámica normal de tu cuerpo, te aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y eso puede ir afectando tu salud. El cortisol aumenta al estar en constante uso de pantallas electrónicas, propicia el desarrollo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño y daña la corteza prefrontal, que es el área del cerebro encargada de los pensamientos racionales y la toma de decisiones. ¿Se imaginan? Y esto es nada más en lo físico, pero también hay muchísimas cosas que se mueven en lo espiritual, videojuegos satánicos o situaciones, videos, de repente están en YouTube cosas bonitas y de repente sale un comercial, una mujer desnuda y es un canal para niños. Así los bombardean. Hay tantas inmoralidad sexual y un montón de cosas más en lo espiritual. Por ejemplo, aquí yo les quiero comentar. Yo tengo un sobrino que desde que era pequeño le daban un celular para calmarlo. Él tenía meses y en su carriola le ponían ahí Paw Patrol, no sé qué, chiquito. Y sus papás lo enseñaban a no poder vivir sin el celular. Él ahora tiene 14 años y ya no le pueden quitar los dispositivos. Él se encierra en su cuarto y no sale para nada. Es antisocial completamente. Sí tiene amigos, pero ahí en los videojuegos. O sea, como que es un grupo, no sé cómo funciona, que interactúan, se meten varios, ¿verdad? Y ahí están ahí. Pero él se encierra. Y a veces mis tíos le echan carrilla. Le dicen que es el niño rata. Dice, y que al rato, entre broma y broma, dicen que va a salir del cuarto para matarnos a todos. Y se empiezan a reír mis tíos. Pero, ¿cuántos casos no hemos escuchado que se ha pasado de verdad? Que no es broma. Que se ha pasado. Y ellos se ríen pensando que es chistoso, pero hay consecuencias graves. Claro, pues a lo mejor a sus padres en el momento no sabían cómo entretenerlo, no sabían cómo hacer, que los llevaron a ese camino, ¿verdad? Y a veces algunos papás que les dan aparatos o así, o que es que son adolescentes, es que no sé por qué es así, es que no entiendo qué le pasó. Pues ¿cómo lo criaste? ¿Cómo lo guiaste? ¿Por qué hizo eso? Pues
los papás, la responsabilidad de ellos. Ellos no te piden el celular, ¿verdad? Los papás se los dan. Cuando no hay interés, y luego a veces se justifican diciendo que es así por sus amiguitos, por lo que pasa en la tele. Se justifican los papás, pero ellos son los que están sembrando sus consecuencias, que ellos mismos como papá permitieron y le dieron. Entonces, hermanos, yo sé que es más fácil ponerles la tele, darles un celular, darles una tabla para que se distraigan. Yo al principio, pues, así dije, ay, ¿qué hago? Y de golpe 2 veces. Entonces, al principio sí empecé a hacer eso, pero después Dios me empezó a hablar que tuviera cuidado, porque a veces, pues nosotros queremos tener tiempo para nosotros, ¿verdad? Que hacer nuestras tareas, que como antes de tenerlos. Pero no, hermanitos. No saben la magnitud del daño que les estamos haciendo a nosotros al entregarles eso y al dejarlos ese tiempo. Así que yo sé que a lo mejor va a ser más difícil, que tendrán que cuidarlo, tendrán que tener mucha paciencia cuando estén agarrando, cuando estén jugando, cuando ya limpias y otra vez te saquen todos los trastes, vuelvan a desordenar. Pero también algo importante que les digo, hermanitos, los pequeños no van a ser para siempre niños, van a crecer. Entonces, no sé, pueden quizás empezarlos a meterlos en un ejercicio, a llevarlos al fútbol, a hacer una actividad extra donde ellos puedan utilizar su energía para bien. Pueden aprender a usar un instrumento. También hay niños que pequeños, 8 o 7 años, están sirviendo a Dios. También pueden acercarlos a los caminos de Dios. Pero muy importante, no dejemos a nuestros hijos en las manos de Satanás, porque es Satanás el que se mueve atrás de todos esos. Porque como de un video muy bonito de niños, meten ideas diferentes. Como unos comerciales, sacan luego la imagen, ¿verdad? Hipersexualizándolos. Que se acostumbren a ver desnudos, que se acostumbren a ver maldad, que se acostumbren a ver violencia. No dejemos en las manos de Satanás y de todos estos movimientos a nuestros hijos que se dan a través de la tecnología. Son muy buenas, pero tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Entonces se recomienda de 10 años para abajo no darles dispositivos. ¿Sí? Número 7. ¿Puedo como tutor, abuela, abuelo, etcétera, dar disciplina? Yo como tutor, ¿puedo darle disciplina a mis nietos o a mis sobrinos o a los que me los dejan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que pueden dar disciplina si son abuelos? ¿Sí que sí? Bueno, pues déjenme, la Biblia dice, vamos a ver. En la Biblia, como tal, no lo menciona, porque lo ideal está escrito, que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos, como padres, dieran la disciplina. No es lo ideal. No es lo ideal que un abuelo o que un tutor aplique la disciplina física. No es lo ideal. Pero, si antes de conocer a Dios, una mujer, pues, tuvo a sus hijos o tuvo una relación antes de casarse, o quizás ya conocía a Dios pero desobedeció, y ahora una mujer, pues le toca ser madre soltera, padre soltero, y pues tiene que salir a suplir las necesidades completas de sus hijos, trabajar, y dice, bueno, pues opto por la opción de que mis padres me apoyen. Pues tiene que considerar varias cosas, porque lo ideal, quien dé la disciplina son los papás, ¿sí? Entonces, para considerar es, número 1, primero debes de orar a Dios, pedirle sabiduría, que te ayude a encontrar un trabajo en el cual no descuides tu primer ministerio, en el cual no te absorba todo el tiempo, ¿sí? Mi tío es papá soltero, su pareja lo dejó y le dejó a 2 niñas pequeñas de 3 y 5 años. Y él estaba muy, muy frustrado porque ahora le tocaría educar a 2 niñas, y siendo hombre y solo. Y ahora tenía que trabajar también aparte. Entonces, pues él no es creyente, pero él tenía bien en claro cuál era su prioridad, que eran sus hijas. Entonces, él buscó la manera de encontrar un trabajo en fin de semana. Él nada más trabaja 2 días a la semana y el resto de la semana atiende a sus hijas. Y aún así, en fin de semana, él también es el único que las disciplina y las corrige.
¿sí? Entonces, tú debes de orar para encontrar un trabajo que pueda ayudarte a estar presente en tus hijos, en la corrección y en la disciplina. No es responsabilidad de los abuelos, ni de los tíos, ni de tus amigos, no, ¿verdad? Si aún no encuentras un trabajo ideal y tienes que dejárselos a tus papás o a tus tíos, lo ideal sería, número 1, explicarle a tu hijo: mira, mi amor, ahora tus abuelos, tu tutor, él te va a cuidar en este tiempo y tú tienes que obedecerle, ¿sí? Porque al llegar tu abuelito, tu abuelita me va a dar un informe, ¿sí? De cómo te portaste. Y la mamá va a tener que disciplinar y cumplir, ¿sí? O que la mamá, ¿sabes qué? Es un mutuo acuerdo. Si la mamá dice, ¿sabes qué, mamá? Sí, te delego la autoridad, disciplina a mis hijos. Entonces la abuelita puede disciplinarlos con que le pase la autoridad, pero como ya vimos, con paciencia, con amor, la forma correcta como se debe hacer, ¿verdad? Y esa sería otra opción. Dice, el tutor tiene que explicarle todo lo que sucedió durante el día a su mamá y que las dos juntas, mamá y abuela o tutor, apliquen la disciplina, porque las dos juntas van a hablar con el niño. Mira, tu hijo se portó así, así que tuve que disciplinarlo. Y la mamá no se debe enojar, sino que explicarle, estoy de acuerdo con que tu abuelita te haya disciplinado, pero yo tampoco no te puedo premiar, ¿sí? O sea, que tú como mamá, como papá, tú respaldes al tutor que está cuidando a tu hijo. Aunque pues yo reitero pues que esto no deberá de existir. Lo ideal sea que mamá y papá den la disciplina, ¿sí? Porque a veces se van todo el día y el niño pues tiene bien medidos a sus abuelos, son bien inteligentes, ¿verdad? Y les hacen unos berrinches, les hacen todo, y a veces pues sí es necesario que el abuelo, que el tutor, pues aplique conforme a lo aprendido la corrección, aplique la disciplina por parte del tutor, porque a veces así son, hermanos. Aunque vuelvo a repetir, el abuelo, una abuela, ya no es la función de corregir, ya no les toca a ellos, ya no es su responsabilidad. Quizás un abuelo o abuela pueda dar consejos y exhortar, mas no aplicar la vara física. Ya es su tiempo de los abuelos de amar, y pues quieran o no, pues los abuelos o los nietos o los tutores pues chiquean más a los niños, ¿verdad? Les pasan más cosas. Entonces, es importante que hablen los dos, que estén de acuerdo y que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Y si va a ser así, pues esa decisión, que los puedes dejar con tus tutores, pues lo correcto es que este tiempo no dure mucho. Tenemos un Dios poderoso, ¿verdad, hermanos? Ustedes confían en Él, ¿verdad? Entonces, tú no te quedes conforme allí, o sea, con que tus papás los cuiden. No es la responsabilidad de los abuelos ni de otras personas instruir a tus hijos. Porque Dios, a quien le pedirá cuentas no será a ellos, aunque los hayan creado. Será a ti como madre, como padre, te va a pedir cuentas. ¿Sí? Ese punto es como así, letras grandecitas. Muy bien. Y número 4, bueno. Pero, por ejemplo, aquí es también un punto importante para las mujeres y esposos. Pero si tú, como mujer, que si tienes a tu esposo como tu proveedor, que te apoya, que tienes la oportunidad de estar en casa con tus hijos, sea poco, sea mucho, y aún así tú decides irte a trabajar, en tiempo de que tus hijos están en formación, estás actuando en un egoísmo, estás actuando en desobediencia a tu primer ministerio. Hay mujeres hoy en día, por todo lo que se está dando, que por su frustración y querer a veces tener más, se van y buscan un empleo. O simplemente, como decía, por la moda o ideología que se está viendo hoy en día, se van a trabajar y a veces hasta más de 12 horas. Y dejan a los niños allí, a que crezcan solos. Y ya cuando regresan, pues ya están cansadas, ya no tienen ganas para hacer tareas, para ayudarlos. Los meten a guarderías o se dejan encargados a sus abuelos. Y eso no está bien, ¿sí? Los niños, como decíamos, no serán para siempre pequeños. Esta etapa en la que tú puedes y debes enseñarlos, guiarlos en los caminos de Dios, es muy, muy corta esa etapa. El tiempo se va muy rápido. Y cuando tú menos lo esperes, ya no tendrás a tu pequeño en casa.
Entonces, si tu mujer tienes a tu varón, dale gracias a Dios que tienes al lado a él, que te pueda proveer. Y gracias a él, tú puedas quedarte en casa, cuidando a tus hijos como nadie más lo haría, ¿verdad? Pero si tú quieres trabajar y también pues necesitas trabajar, ora al Señor. Tú puedes encontrar algo en tu misma casa, puedes apoyar económicamente a tu esposo, pero algo en que no te detenga en estar presente en tus hijos, en que no te detenga en suplir sus necesidades. ¿Sí? Como lo veíamos en la mujer virtuosa que menciona en Proverbios, cómo ella hacía y se movía para poder trabajar, ¿verdad? O si tú orar al Señor para que Dios te dé un trabajo en el que estés al pendiente de ellos. Como aquí, pues aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Nuestra hermana Marta tiene su negocio también afuera de su casa. Ella vende de todo y no descuida esa área. La hermana Claudia, que también trabaja dentro de su casa. Nuestra hermana Diana, que trabaja en una primaria. O sea, ella va a estar el tiempo con él, estarán atentos en su mismo horario y estarán presentes con sus hijos. Tú puedes orar a Dios y pedirle que te ayude. Señor, necesitamos un ingreso extra. No quiero descuidar mi área con mi ministerio con mis hijos, pero ayúdame, súpleme esta necesidad. Dame sabiduría, ábreme las puertas para poder encontrar, Señor. ¿Sí creen que Dios es todopoderoso que pueda hacer eso? Para que ustedes mismas puedan ejercer esa disciplina y corrección correcta, mis amadas hermanas. Entonces, pues hoy aprendimos que es necesario corregir e instruir a nuestros hijos conforme a la palabra. Y todo lo que hemos visto hoy, quiero decirles que lo estamos viendo en la iglesia infantil. No sé si algunas se han dado cuenta de que llevamos casi 3 o 4 meses hablando acerca de la obediencia, acerca de cómo debe de obedecer. Y en los niños hemos estado enseñándoles con la palabra de Dios cómo se debe de obedecer. Y ahora nosotros que hemos aprendido cómo aplicar esto, hay que llevarlo a la práctica. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Dios, Señor, te damos gracias. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por tu amor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra del día de hoy. Gracias porque nos has dado instrucciones claras de cómo, Señor, dar disciplina, cómo amar a nuestros hijos, cómo corregirlos, de cómo podemos ser padres, Señor. Tú nos has puesto esta responsabilidad y queremos hacerla en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la sabiduría que ocupamos, mi Dios, para estar atentos a tu voz y no permitir, Señor, que se desvíen nuestros hijos, Señor, que se pierdan, que, Señor, que sean llevados, Señor, por el camino, Señor, de la muerte, mi Dios. Danos de tu sabiduría, danos de tu guía, mi Dios. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén.